Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a tener una clase en donde vamos a aprender a trabajar con el reporter speech. Vamos a aprender a hacer y a trabajar con esta estructura. Pero hoy vamos a hacer el reporter speech con WH questions, ¿ok? Recuerden una cosa, cuando estamos hablando de WH questions, nos estamos refiriendo a aquellas preguntas que nosotros solemos hacer. Es decir, cuándo, cómo, dónde, qué, por qué. Es decir, why, where, what, when, how. ¿Ok? Básicamente ese tipo de preguntas que tenemos en inglés, también conocidas como el WH questions. Entonces hoy vamos a ver cómo funciona el proceso de report speech en inglés con estas WH questions. ¿Ok? Antes que nada, tenemos que saber qué es el reported speech, ¿ok? Y palabras más, palabras menos. El reported speech es simplemente cuando nosotros, ¿ok? Tenemos que contarle a alguien, ¿ok? Lo que otra persona, en este caso, me preguntó a mí, ¿ok? Digamos, por ejemplo, que alguien me preguntó, Carlos, ¿cómo te llamas? Después tal o X persona me pregunta, mira, ¿qué te preguntó esa persona? Entonces yo le tengo que comentar a esta persona número dos lo que la persona número uno me preguntó. Es decir, yo voy a ser el mensajero. Le voy a decir, mira, esta persona me preguntó cómo yo o cuál era mi nombre, cómo es que yo me llamaba. ¿Ok? Este proceso se conoce como report speech, contarle a una segunda persona lo que una persona número uno me preguntó. ¿Ok? Generalmente cuando hacemos esto, pasamos de un discurso directo a un discurso indirecto. Es decir, una persona me pregunta a mí directamente usando una estructura fija y después yo cuando voy a comentarle a esa segunda persona tengo que usar un discurso indirecto ajustando algunas cositas a nivel gramatical. Entonces, veamos por ejemplo este ejemplo que tenemos acá, en donde dice, What is your name? What is your name? What is your name? Esta es una estructura de pregunta basada en el discurso directo del inglés. Cuando nosotros tenemos el discurso directo en preguntas en inglés, tenemos que seguir una estructura fija. Esa estructura es la que tenemos abajo, es decir, tenemos que usar el WH question. En este caso puede ser el what, el where, el who, el why, es decir, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Y seguidamente de ello, tenemos que seguir usando el auxiliar de la pregunta, que puede ser do, does, did, will, have, ¿ok? Los distintos tipos de auxiliares que tenemos en inglés. Por ejemplo, también podemos usar eh, el verbo to be. Es muy importante decirlo, no solamente los auxiliares, sino que también podemos usar el verbo to be. Recuerden que cuando trabajamos con el verbo to be, no es necesario usar ningún tipo de auxiliar. El verbo to be es tan poderoso que él mismo actúa como auxiliar, por así decir. ¿Ok? Entonces yo pudiera decir, What is your name? ¿Ok? What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Usando el auxiliar do. What did you eat? ¿Qué comiste? Usando el auxiliar did. What or where will you go? Where will you go? ¿A dónde irás? Entonces, en ese discurso directo, bajo esa modalidad, siempre tenemos que usar el WH question y seguidamente necesitamos un auxiliar o el verbo to be. Seguidamente también necesitamos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Puede ser you, he, she, they, we. ¿Ok? Por ejemplo, what is her name? What is your name? Who is she? Por ejemplo, what do you do? Where does she go? ¿Ok? ¿A dónde va ella? Where does she go? ¿Ok? Entonces, recuerden que allí necesitamos el sujeto. El sujeto puede venir dado por nombres propios, María, Juan, Carlos. Puede venir dado también por subject pronouns, you, he, we.
they, o incluso en este caso que tenemos posesivos, your name, her name, ¿ok? Finalmente, terminamos con el complemento, ¿ok? El complemento es el conjunto de palabras seguidas del sujeto, en este caso, que van a agregar o adicionar más, digámoslo así, más sentido a la pregunta, ¿ok? Entonces, este es el discurso directo. Cuando a mí me preguntan algo y yo me muevo hacia la otra persona para hacer el reported speech, la otra persona me pregunta lo que el fulanito número uno me preguntó, yo le voy a hacer ese comentario usando ahora un discurso indirecto, ¿ok? Y ese discurso indirecto ya lleva otra estructura, ¿ok? Recuerden que en español, imagínense que yo tengo a Juan aquí y a María aquí. Juan me pregunta, ¿cómo te llamas? Cuando yo me muevo hacia María, María también me pregunta, ¿qué te preguntó Juan? Yo le puedo decir a María, Juan me preguntó, Juan me preguntó cómo yo me llamaba, cómo yo me llamaba. Juan me preguntó cómo yo me llamaba. Eso es un discurso indirecto. Entonces, fíjense cómo yo empecé la pregunta. Yo dije, o cómo yo empecé mi discurso. Yo dije, Juan me preguntó. Es lo mismo que tenemos aquí de este lado. Decimos, he asked me, he asked me. ¿Ok? Él me preguntó, he asked me. Y después que tenemos esa introducción, he asked me, vamos a hacer o vamos a escribir o vamos a comentar la misma pregunta, pero usando un discurso indirecto. ¿Qué significa discurso indirecto? Que ya en este discurso indirecto no necesitamos de los auxiliares, ¿ok? Sino que vamos a escribir nuestro double question, what, where, who, why, y después vamos a usar la misma estructura que nosotros usamos en inglés para escribir oraciones, es decir, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento, sin necesidad de auxiliares, ¿ok? Entonces, he asked me what my name was. He asked me what, del double question, my name, ese es el sujeto, de eso es lo que estamos hablando. What my name was. En este caso, was es el verbo. ¿Ok? Complemento, en este caso no tenemos, no es, digámoslo así, necesario tenerlo en este caso, pero terminamos con el verbo. Tenemos double question, que es what, my name, que es el sujeto, y was, que es el complemento. Si se dan cuenta, en el discurso indirecto, la pregunta estaba con is. What is your name? Juan me pregunta a mí, what is your name? Cuando yo me muevo hacia María, yo digo, he asked me what my name was, usando was. Fíjense que no dije, he asked me what my name is. Cuando nosotros usamos o hablamos o estamos usando el discurso indirecto en inglés, normalmente vamos a hacer un cambio, ¿ok? Un cambio en la estructura, ¿ok? Es decir, cuando la pregunta se hace en presente, cuando la pregunta original se hace en presente bajo el discurso directo, yo bajo el discurso indirecto voy a hacer todo ese proceso de detalle usando el pasado. Cuando la pregunta original es en presente, entonces yo voy a transmitir esa información hacia la otra persona usando pasado. Si la pregunta está entonces en presente simple, yo me muevo hacia pasado simple. Simple present, simple past. Entonces yo me tengo que preguntar, what is your name? ¿Cuál es el verbo de esta oración? El verbo en este caso es el verbo to be. Is. What is your name? Yo tengo que acomodar todo de forma tal que ese verbo lo vaya a pasar ahora bajo mi discurso indirecto en el momento en que yo vaya a reportar esa información usando el pasado del verbo to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be para is? Was. Entonces, what is your name? Me pregunta Juan. Cuando María me diga, mire, ¿qué te preguntó Juan? Yo le voy a decir, he asked me what my name was. What is your name? He asked me what my name was. ¿Ok? Pasando de simple present a simple past.
Bueno, Carlos, ¿y qué ocurre entonces si me están preguntando algo en pasado simple? Si te preguntan algo en pasado simple o si me preguntan algo en pasado simple, entonces tengo que mover la estructura del verbo y la estructura gramatical hacia pasado perfecto, que digámoslo así, es un pasado más pasado que el pasado. Entonces, de pasado simple pasamos a pasado perfecto. Luego tenemos qué pasa si la pregunta original llevaba will. Por ejemplo, where will you go? Where will you go? ¿A dónde irás? Where will you go? Entonces ese will lo vamos a cambiar por would, ¿ok? Él me preguntó a dónde yo iría. Ya no digo a dónde iré, a dónde iría. Entonces, por eso es que uso would. He asked me where I would go, ¿ok? Sujeto, verbo con su auxiliar, en este caso would, y finalmente el verbo. En el caso de would, sí tengo que usar, digámoslo así, ese auxiliar would, ¿ok? Es necesario usarlo porque el verbo va atado de ese auxiliar para que pueda ser conjugado adecuadamente hacia el tiempo en el que lo queremos. Y finalmente tenemos can. ¿Qué pasa cuando me preguntan con can? Entonces muevo mi pregunta, mi reporte hacia could. Por ejemplo, can you drive? Can you drive? ¿Puedes manejar? Cuando alguien me pregunta entonces, ¿qué te preguntó Juan? Yo le puedo decir, he asked me if, ¿ok? Muy importante. He asked me if I could drive, ¿ok? Entonces, cuando tengamos este tipo de estructuras, hay que tener muy en cuenta que hay que hacer ciertos cambios. Si quieren, pueden tomarle una foto, un screenshot a esta pantalla para que vean cuáles son los cambios de estructura. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Imaginemos, por ejemplo, que a mí me preguntan, tengo aquí varios ejemplos, que a mí me preguntan, por ejemplo, bajo el discurso directo, where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Me dicen, hey Carlos, where do you work? Carlos, dime, where do you work? Eso me lo pregunta, vamos a decir, María me pregunta eso. Where do you work, Carlos? ¿Ok? Después Juan me pregunta a mí, hey Carlos, ¿qué te preguntó María? Queremos saber, ¿ok? Recuerden que el reporter speech es más como que llevar el chisme hacia la otra persona, lo que este me preguntó. Hey Carlos, ¿qué te preguntó María? Look, she asked me, ¿ok? Where, ese es el double question, ese sí no lo muevo. Where, el sujeto en este caso soy yo. Cuando a ti te preguntan por you, originalmente recuerda que después el sujeto eres tú. Carlos, where do you work? Where do you? ¿Ok? Entonces, cuando yo hago el reported speech, yo digo, she asked me, ella me preguntó where I worked, donde yo trabajaba. Mosca con eso. Where I worked. Cuidado con eso, pendiente. Where I worked. Fíjense que en este caso no digo work en presente, sino que lo digo en pasado. Worked. ¿Ok? Con ed. Pero ¿por qué lo llevo a pasado? Porque recuerden que la pregunta está en presente. ¿Cómo hago yo para identificar la pregunta o el tiempo en el que se encuentra la pregunta? Por los auxiliares. En este caso, where do es el auxiliar del presente. Where do you work? ¿Ok? Entonces, en mi discurso indirecto, recuerden que ya no usamos auxiliares, pero debemos transformar la conjugación del verbo. Si la pregunta está en presente, el verbo debe estar ahora en pasado. Entonces, she asked me where I worked. ¿Ok? Pregunta número dos. Imagínense que María me pregunta ahora, what does she want? What does she want? ¿Qué quiere ella? ¿Ok? ¿Qué quiere ella? Imagínense que María me está preguntando por algo que mi hermana quiere o que mi amiga quiere o que mi hija quiere. What does she want? What does she want? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ella? ¿Ok? Eso es un discurso directo. Si otra persona me pregunta entonces, hey Carlos, ¿y ahora qué te preguntó María? Que no la escuché, ¿me puedes decir?
Ah, sí, mira, cómo no, claro que te puedo decir. She asked me, ella me preguntó. She asked me, ¿ok? She asked me what she wanted. What she wanted. Mira, ella me preguntó qué Julia quería o qué ella quería. She asked me what she wanted, ¿ok? Fíjense ahora que she es el mismo sujeto porque estamos hablando de una hipotética Julia, por así decir, o por ponerle un nombre a esa tercera persona por la cual María originalmente me estaba preguntando. Entonces, si Juan me pregunta, mira, ¿qué te preguntó María? Ah, she asked me what Julia wanted. She asked me what she wanted. ¿Ok? Entonces, sujeto sigue siendo she. Cuidado que en el discurso indirecto ya no digo what does she wanted. No, what she wanted. ¿Ok? Pasando de presente a pasado. Y no usando auxiliar. En este caso, ni do, ni does, ni did. ¿Ok? Muy importante. ¿Por qué? Porque en el discurso indirecto yo no necesito ni do, ni does, ni did para yo hacer la transformación o conjugación de los verbos hacia el tiempo en el cual yo los necesito. La tercera pregunta de la práctica de hoy es, what did they eat? What did they eat? ¿Qué ellos comieron? Estoy en la casa con María y María me pregunta, what did they eat? Mira, ¿qué comieron los niños? What did they eat? What did they eat today? ¿Qué comieron hoy? Otra vez, imagínense que tengo a Juan en la casa que es un chico que quiere saberlo todo y él no entendió lo que María me preguntó. Entonces me pregunta, hey, Carlos, ¿qué te preguntó María? Yo le digo, ok, escucha. She asked me, ella me preguntó, she asked me what they had eaten. What they had eaten. Ella me preguntó qué ellos habían comido. ¿Ok? Mira, María me preguntó qué habían comido ellos. ¿Ok? Como le diríamos en español. ¿Qué habían comido ellos? ¿Ok? Entonces, ahora ustedes se preguntan, bueno, pero ahora ¿por qué estás usando ese had? ¿Qué es ese had? Ese had es el auxiliar. ¿Ok? O es, sí, digámoslo así, es el auxiliar para la estructura que necesito para el pasado perfecto. ¿Ok? Cuando mi pregunta original bajo el discurso directo es una pregunta en pasado simple, yo tengo que mover todo bajo el discurso indirecto usando un pasado perfecto. Y ese pasado perfecto requiere del had, sujeto más had más el verbo en pasado participio. Tengo que saberme los verbos en pasado participio. ¿Cuál es el verbo o el pasado participio del verbo eat, comer? Eaten. Ese eaten es comido. ¿Qué habían ellos comido? Entonces, cuidado allí. Hay que saberse los verbos en pasado participio. What they had eaten. ¿Ok? Déjenme en los comentarios si quieren que haga un video sobre los verbos en pasado participio en inglés, por cierto. Próxima pregunta. Fíjense que ahora viene will. ¿Ok? Will es usamos will cuando queremos hablar sobre el futuro, ¿verdad? Entonces, when will you come? When will you come? De repente estoy hablando con María. María quiere saber cuándo yo iré, por ejemplo, a visitarla ah, I don't know, de repente a París, ¿ok? ¿Cuándo yo iré a visitarla a París? Entonces ella me pregunta, when will you come? Hey, Carlos, ¿cuándo vendrás? When will you come? When will you come? ¿Cuándo vendrás? ¿Ok? Tengo otra vez a Juan, tengo otra vez a otra persona aquí que quiere saberlo todo, no entendió la pregunta de María y me pregunta a mí como intermediario, mira, ¿qué fue lo que María te preguntó? Déjame saber, queremos saber. Yo le digo, bueno, calma. She asked me. Ella me preguntó, she asked me when I would come. ¿Ok? When I would come. Cuando yo vendría. When I would come. She asked me when I would come. Entonces, aquí ya no necesitamos will,
pero necesitamos would. Cuando me pregunten originalmente con will, yo voy a cambiar todo con would. Eso es todo. Y recuerden, sujeto, verbo, complemento. En los casos con would, sí necesito would. Would come, porque no va a tener la misma conjugación solo colocando come que si coloco would come. ¿Ok? Los únicos auxiliares que puedo evitar o dejar de usar bajo el discurso indirecto son aquellos que están vinculados al do, does or did. ¿Ok? Generalmente los otros sí necesito usarlos, por ejemplo, would. ¿Ok? La próxima es why can he fly? ¿Por qué él puede volar? ¿Será que tiene unas alas? ¿Será que tiene unos superpoderes? Why can he fly, Carlos? Dímelo. Why can he fly? ¿Por qué? Recuerden que cuando queremos preguntar por qué necesitamos usar el why. Why can he fly? ¿Por qué él puede volar? Tengo a Pedro o tengo a Juan y me pregunta lo mismo. ¿Ok? O me pregunta, mira, Carlos, ¿por qué él puede volar? Voy a poner la cámara por acá arriba. Entonces yo le digo a esta persona, well, she asked me, ella me preguntó, she asked me why he could fly. Why he could fly. ¿Ok? Why he could fly. En este caso, el can lo vamos a pasar por could. Why he could fly. Recuerden que cuando usamos verbos modales, como en este caso could, igual usamos primero sujeto, he, luego tengo que preguntarme cuál es el verbo o verbo modal que sigue, could en este caso. ¿Por qué could? Porque tengo can al inicio. Cuando tengo can, voy a pasarlo por could. Why he could, ¿y cuál es el otro verbo? Fly. Fly no es un verbo modal, es un verbo, digámoslo así, normal y que va seguido del verbo modal could o can en este caso. Entonces, she asked me why he could fly. Entonces, en conclusión, recordemos, reported speech es un proceso mediante el cual alguien me pregunta algo a mí de forma directa, teniendo ese contacto directo conmigo, ¿ok? Uno a uno. Y después, digámoslo así, que alguien quiere saber lo que esta persona me dijo, me preguntó, me comentó, y yo como persona intermediaria, como persona que recibió la información de primera mano, voy a ser el encargado de transmitirle a esa otra persona que quiere saber qué fue lo que ocurrió, toda esa información. Pero voy a hacerlo a través de un discurso indirecto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, si mi pregunta está en presente, la coloco en pasado, conjugando el verbo en pasado, teniendo en cuenta que ya no necesito ningún tipo de auxiliar, bien sea do, bien sea does, bien sea did. Si la pregunta está en pasado, entonces ahora la paso a pasado perfecto. La estructura gramatical, sujeto, verbo, complemento, debe estar encajada, digámoslo así, dentro de la estructura del pasado perfecto. Es decir, sujeto más had más pasado participio del verbo, más el complemento. Si la pregunta está con will, ya yo sé que bajo mi discurso indirecto tiene que llevar would. Y finalmente, si tengo un verbo auxiliar, un verbo modal, como por ejemplo can, ahora voy a pasar todo a could. Espero, chicos, que este video los haya ayudado. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenlo en los comentarios y háganme saber si quieren una clase de verbos en pasado participio. ¿Ok? Bye bye.